Abrir la diagonal para la dama y el alfil desafía inmediatamente al centro y promete un juego dinámico. Al provocar un choque en el centro, los jugadores del dragón siciliano a menudo apuntan a desestabilizar la estructura de peones de las blancas y generar contrajuego en el flanco de dama. Al iniciar la iniciativa, este caballo se preparó para la acción central, con el objetivo de alterar la flexible estructura de peones de las negras. Desarrollar el caballo aquí inicia una lucha dinámica por las casillas centrales y se prepara para posibles avances de peones, preparando el escenario para las escaramuzas sicilianas. Introduciendo tensión inmediata y estratégica, preparándose para alterar la estructura de caballos de las negras. Al prepararse para el fianchetto, las negras alteran el carácter de la estructura de peones, complicando potencialmente las ambiciones centrales de las blancas. Sacrificar la movilidad de las piezas por peones doblados ofrece una ventaja estructural duradera. Recuperar el peón con el peón B abre una diagonal vital para tu dama y ofrece una compensación inmediata por los peones doblados. Asegurar el rey ahora permite a las blancas concentrarse en explotar la debilidad estructural que las negras crearon en el flanco de dama después del movimiento del peón BXC6. Asegurar el alfil fianchetto ofrece una excelente presión diagonal a largo plazo y prepara para el desarrollo futuro. Preparándose para desafiar la columna B semiabierta y potencialmente crear juego contra los peones doblados de las negras, el reposicionamiento de la torre señala una intención estratégica más allá del mero desarrollo. Reubicar el caballo al borde del tablero en H6, aunque tiene como objetivo potencialmente disputar el peón de 4 más adelante o apoyar una expansión del flanco de rey, sacrifica una valiosa influencia central y tempo, dejando el flanco de rey menos defendido. Fortalecer la cadena de peones del centro crea una potencial tormenta de peones en el flanco de dama y se prepara para desplegar el peón D, con el objetivo de perturbar la pareja de alfiles de las negras y controlar más espacio. Salvaguardar al rey con el enroque es un paso prudente, asegurando esa pieza vital detrás de un escudo de peón y preparándose para la futura actividad de piezas en las columnas abiertas. Sin embargo, retrasa de alguna manera el desarrollo y la influencia central, permitiendo potencialmente a las blancas establecer un mayor control de la columna y la casilla de 4, creando un ligero desequilibrio en el dominio central que requerirá maniobras cuidadas. Solidificar la estructura de peones del flanco de rey evita cualquier invasión inmediata de G5, aunque concede sutilmente un poco de espacio central y retrasa el desarrollo de las piezas del flanco de dama. Un audaz ataque de peón, cuyo objetivo es romper la estructura central de peones de las blancas e inmediatamente alterar la tranquila coordinación de las piezas blancas. Esta jugada inyecta dinamismo a la posición, obligando a las blancas a reaccionar ante una configuración de peones desequilibrada. Las negras corren el riesgo de crear peones doblados en la columna C, pero a cambio pretenden tomar la iniciativa y abrir líneas para sus piezas, apuntando potencialmente al flanco de rey de las blancas. Al solidificar el centro y preparar un avance de peón, este movimiento tiene como objetivo ganar terreno y potencialmente lanzar una iniciativa en el flanco de dama al tiempo que refuerza la casilla de 4, evitando incursiones tácticas inmediatas y creando una estructura de peones más sólida para las blancas. Tomando la iniciativa en el flanco de dama, este avance de peón expande con fuerza el territorio de las negras, con el objetivo de obstaculizar las piezas blancas y potencialmente abrir una diagonal peligrosa para el alfil en G7. Sin embargo, crea una debilidad potencial en D4 y ata temporalmente al caballo en C6. Destrozar la cadena de peones de las negras abre las columnas centrales, creando posibilidades tácticas inmediatas y una debilidad potencial en la casilla D6. Las blancas ganan un espacio crucial para la maniobrabilidad. Recuperar el centro con este avance de peón ocupa un espacio vital, desafiando inmediatamente el control central de las blancas y abriendo líneas diagonales para los alfiles de las negras. Es una maniobra audaz que busca perturbar el desarrollo armonioso de las blancas e iniciar un contrajuego activo. El intercambio de damas desenreda la estructura del centro, simplificando la posición e iniciando una transición crítica al final del juego. Recuperar la torre de su letargo en la columna D es un buen reposicionamiento, que despeja el camino para la otra torre y se prepara para disputar la columna central abierta. El viaje de la torre a E4 es una audaz afirmación de control central, cuyo objetivo es explotar la columna E abierta y presionar la vulnerable estructura de peones de las negras. La tormenta de peones iniciada por
E5 inyecta repentinamente una vital actividad central, desafiando la ventaja de la pareja de alfiles de las blancas e intentando apoderarse del espacio en el flanco de rey. Una táctica audaz dadas las debilidades estructurales inherentes a la estructura de peones que podrían explotarse más adelante. Replegar la torre a su columna inicial permite a las blancas desafiar inmediatamente la estructura de peones centrales que las negras han construido tan agresivamente, con el objetivo de alterar su armonía y explotar potencialmente cualquier debilidad que surja de su posición avanzada. Solidificar la base de la cadena de peones con una maniobra defensiva temática tiene como objetivo evitar que las piezas blancas se infiltren en el flanco de dama, al mismo tiempo que se prepara para activar potencialmente el alfil en G7 a lo largo de las casillas oscuras ahora despejadas, iniciando el viaje de un caballero para asegurar las casillas centrales y reforzar las defensas del flanco de rey. El caballo se retira a una casilla menos activa, tal vez buscando refugio de amenazas potenciales o apuntando a una posición más estable en el flanco de rey, pero concede un valioso espacio central y limita significativamente su movilidad futura. El caballo se embarca en un viaje hacia el flanco de dama, observando el peón potencialmente débil en C5 y buscando controlar la casilla de 4, mejorando así la coordinación de la pieza con su contraparte en F3 y preparándose para un potencial avance central. Al desbloquear los peones del flanco de dama, A5 tiene como objetivo crear espacio inmediato y evitar que las blancas avancen cómodamente sus propios peones en ese flanco, estableciendo potencialmente un puesto de avanzada para el caballo en B3. Dar forma a la estructura central de peones ahora se vuelve primordial para las blancas, y el reposicionamiento del alfil tiene como objetivo apuntar al flanco de dama y potencialmente apoyar un futuro avance en B4, con el objetivo de expandirse en el flanco de dama. Asterisco asterisco crear un punto de apoyo para el caballo. Asterisco asterisco esta maniobra en A4 tiene como objetivo desalojar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y abrir líneas de ataque. Al forzar el avance del peón de B3, las negras esperan crear debilidades que puedan explotarse más adelante. Esto podría llevar a un papel más activo de las piezas negras, particularmente el caballo en F7, que puede encontrar mejores casillas. La intención es perturbar la coordinación de las blancas y potencialmente obtener una ventaja espacial. El alfil ahora ejerce presión a lo largo de la diagonal larga, creando un ancla estratégica y potencialmente fijando el caballo al rey si la estructura de peones cambia. Al restablecer la torre en la columna central, las negras pretenden disputar la columna E abierta e impedir que el caballo blanco se convierta en un puesto avanzado importante en B3. La maniobra también prepara para potencialmente mover la torre a la columna D si las blancas comprometen el caballo de su dama, o para apoyar un futuro avance de peón con F5. Esta respuesta es un intento lógico de igualar la actividad de las piezas y mantener el equilibrio dinámico frente a la estructura de peones ligeramente más avanzada de las blancas. La llegada del caballo a C5 es un intento audaz de alterar la estructura de peones de las negras, creando una presencia dinámica que podría presionar el flanco de dama y potencialmente apuntar a la débil casilla D6 si surgiera la oportunidad. Aprovechando el poder diagonal del alfil, las negras reposicionan la pieza en F5, con el objetivo de alterar la coordinación de los caballos de las blancas y prepararse para posibles avances de peones, aumentando sutilmente la presión a lo largo de las columnas centrales mientras miran la vulnerable casilla D3. Lanzar un caballo al aro a menudo indica un reposicionamiento audaz, con el objetivo de explotar las líneas abiertas o puestos avanzados potenciales que han surgido. Y aquí, el caballo blanco se embarca en un viaje hacia una posible alteración de la estructura de peones del flanco de rey de las negras o para apoyar un avance del peón central. Recalibrando la colocación de las piezas, el alfil se retira, buscando refugio de la persecución activa del caballo. Recuperar la columna D central con la torre tiene como objetivo establecer presión inmediata y coordinar piezas para una posible actividad. El objetivo estratégico de las blancas aquí es disputar activamente la columna abierta y prepararse para un mayor desarrollo, con el objetivo potencial de hacer retroceder las piezas negras o crear debilidades en los peones. La ubicación en D1 significa una intención de ejercer influencia a lo largo del corredor central, evitando que las negras consoliden su posición sin desafío. Esto también prepara para posibles avances de peones u otras secuencias tácticas que podrían surgir de este control central.
Recuperar el espacio central es el objetivo inmediato y audaz de esta ofensiva de peones, cuyo objetivo es perturbar las piezas coordinadas de las blancas y abrir nuevas vías para el ejército de las negras. Restablecer el caballo en su puesto de avanzada natural en F3 permite a las blancas prepararse para una presencia central más activa, potencialmente apuntando al peón de D5 o reforzando el flanco de rey en caso de que las negras intenten un ataque allí. Un ataque audaz para alterar la estructura de peones y las líneas abiertas de las blancas, aunque apuesta por la integridad de los peones y las posibles debilidades del rey. Este reposicionamiento del caballo en D4 es un golpe maestro estratégico, cuyo objetivo es interrumpir la cadena de peones central de las negras y tomar el control de casillas clave que han sido descuidadas. El salto del caballo no solo presiona el peón D4, obligando a las negras a reaccionar defensivamente, sino que también abre vías para un mayor desarrollo de las piezas y posibles ataques en el flanco de rey. Es una señal clara de que las blancas tienen la intención de explotar la ligera inmovilidad de las piezas negras y crear desequilibrios que puedan aprovecharse para obtener una ventaja a largo plazo. El nuevo hogar del caballo en D4 representa un cambio significativo en el campo de batalla, lo que podría conducir a un juego más dinámico y activo para las blancas. Desplazar el caballo a un puesto central en E5 aumenta significativamente su influencia, con el objetivo de explotar las columnas abiertas y ejercer presión sobre la estructura de peones de las blancas, al mismo tiempo que se prepara para posibles avances en el flanco de rey. Apuntando ahora a las debilidades estructurales del flanco de dama, las blancas pretenden explotar el peón aislado y abrir la columna B para una posible penetración. Esta maniobra obliga a las negras a tomar una decisión sobre su peón avanzado, lo que podría conducir a un mayor debilitamiento de su estructura de peones si lo defienden pasivamente o intentan avanzar. El objetivo inmediato es alterar la estructura central de peones de las blancas, forzando una decisión que definirá el próximo medio juego. Esta captura tiene como objetivo crear una situación desequilibrada de peones y líneas potencialmente abiertas para las piezas negras, un alejamiento de las maniobras simétricas que han caracterizado las primeras etapas. Abrir la columna para la torre crea una amenaza inmediata al peón negro avanzado en A4, forzando una reacción y simplificando la presión de las blancas en el flanco de dama. Reactivar el alfil en F8 prepara una trampa, atrayendo al caballo de regreso a un puesto avanzado potencialmente comprometido, mientras también se prepara para disputar las columnas abiertas con la presencia revitalizada del lado de la dama. Al golpear la torre contra la columna abierta, las blancas inmediatamente desafían la colocación potencialmente pasiva de las piezas de las negras, con el objetivo de explotar el peón de A4 actualmente indefenso y potencialmente crear puntos de entrada para la dama u otras piezas atacantes en la fila. Cambiar la torre desde la columna central elimina la presión inmediata y simplifica la posición, creando un final en el que los peones doblados de las negras en la columna C se convierten en una debilidad más pronunciada. Recuperar la torre con tempo obliga al alfil negro a retirarse, solidificando la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y preparándose para una posible expansión del flanco de rey. Desbloquear la diagonal del alfil después del intercambio de torres es una buena idea, cuyo objetivo es activar la pieza y potencialmente amenazar las casillas alrededor del rey blanco. Desplazar el alfil a ese fuerte puesto de avanzada en C7 tiene como objetivo hostigar al caballo e interrumpir la coordinación de las negras, creando potencialmente nuevas vías de ataque y al mismo tiempo fortaleciendo los peones del flanco de dama de las blancas. Reposicionar el caballo en D7 tiene como objetivo mejorar la actividad de sus piezas y potencialmente apuntar a la casilla C5, al tiempo que libera la casilla F8 para el alfil si es necesario, un cambio sutil en la postura defensiva en medio de las piezas invasoras de las blancas. Limpiar la tensión central permite al caballo redesplegarse con ritmo, con el objetivo de dominar el flanco de dama. Recuperar el alfil en las casillas claras restablece inmediatamente la armonía de piezas para las negras y se prepara para desafiar el control de las blancas sobre la columna C abierta, una vía vital que las blancas han estado trabajando tan diligentemente para explotar. Esta maniobra tiene como objetivo asegurar una mayor cobertura de peones en el flanco de dama, sofocando potencialmente el avance del alfil de casillas claras de las negras y creando amenazas en la nueva columna B.
Desbloquear el centro con este empujón de peón crea complicaciones inmediatas, lo que obliga a las blancas a contar con una cadena de peones potencialmente dinámica o enfrentar una desventaja posicional. Este audaz avance abre la posición, con el objetivo de alterar la estructura central de peones de las negras y explotar la columna F abierta para ejercer presión inmediata. Abrir la diagonal del alfil para desafiar la influencia de la torre en la diagonal. A1H8 introduce un fascinante tira y afloja posicional sobre el control central y la estructura de peones. Centrarse en la seguridad de la monarca se vuelve primordial a medida que se acerca el final. Reposicionar el rey en la casilla F1 inicia una maniobra defensiva, anticipando posibles ataques de peón y apuntando a centralizar al rey para una mejor coordinación de las piezas, al mismo tiempo que se prepara para apoyar cualquier avance del peón H o defenderse contra amenazas a lo largo de la segunda fila. Al desencadenar un jaque sorpresa de peón, las negras buscan desesperadamente perturbar la solidificación de la posición de las blancas y forzar una confrontación decisiva del rey, explotando la diagonal descubierta hacia la monarca blanca. Buscando seguridad, el rey corre hacia la esquina, abandonando el control central después de que el oportuno avance del peón de las negras crea una peligrosa diagonal abierta. El alfil se reubica en un puesto de avanzada, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear una debilidad potencial en el flanco de rey al bloquear las casillas de escape del rey. Tomar la columna abierta y centralizar el caballo ofrece una iniciativa dinámica, lo que obliga a las negras a reaccionar y potencialmente crea debilidades en su estructura de peones. La retirada del alfil a la casilla C3 es una maniobra crucial que busca comprometerse con la estructura de peones central y potencialmente alterar la ventaja en desarrollo de las blancas. Observe cómo la reubicación de esta pieza tiene como objetivo abrir la columna D, una carretera inactiva que pronto podría convertirse en un campo de batalla por el control. Al desbloquear las defensas del rey, A5 ahora apunta a infiltrarse en el campo enemigo, creando amenazas potenciales contra el ahora expuesto monarca y obligando a las negras a considerar medidas defensivas inmediatas. Conceder el alfil en A1 voluntariamente y al mismo tiempo permitir que el caballo blanco ocupe la casilla estratégicamente vital D7. Señala un cambio dramático en la posición estratégica de las negras, abandonando esencialmente cualquier esperanza de crear un contrajuego dinámico y adoptando en su lugar una postura defensiva pasiva. Esta maniobra, que afirma el control sobre la séptima fila con el caballo, tiene como objetivo perturbar el puesto de avanzada del alfil recientemente establecido por las negras y potencialmente forzar nuevas concesiones. Recuperar la columna abierta con la torre tiene como objetivo desafiar la ventaja de la pareja de alfiles de las blancas y prepararse para un posible contrajuego contra el rey blanco expuesto. Empujar el peón B ahora obliga a las negras a decidir si quieren cambiarlo y debilitar aún más la seguridad de su rey, o dejar que las blancas avancen y ganen un valioso espacio central. Sacrificar el alfil abre un camino claro para el peón, con el objetivo de crear una amenaza pasada y al mismo tiempo alterar el control central de las blancas y forzar una respuesta inmediata al peón E avanzado. El avance del peón en E5 abre líneas para el rey blanco, creando preocupaciones inmediatas, pero también abre la columna F para un posible contrajuego contra el monarca expuesto de las negras. La captura inmediata de la torre libera al rey negro de su oscuro confinamiento en la octava fila, iniciando un cambio drástico en la dinámica del juego a medida que los peones del flanco de dama se convierten en el nuevo punto focal. Abrir la columna B ahora obliga a la torre negra a hacer una concesión, ya sea permitiendo que el peón blanco avance más o cediendo la torre por el peón, lo que conduce a una ventaja posicional para las blancas. La retirada de la torre a una fila más activa ahora amenaza con perforar la estructura defensiva con su nueva libertad.